Díaz Briceño. Hola Violeta. Hola Violeta. Con la doctora Male Esparza. Como todas las semanas en el estudio de MBC Noticias, la doctora Male Esparza. Doctora, ¿cómo estás? Bien, Juanma, feliz miércoles. Platiquemos de ICE, porque Sí. luego se hace muy viral el tema y luego Sí. se nos van ahí datitos interesantes de lo que sucede con este tipo de redadas, capturas, deportaciones, como la gente lo quiera nombrar, porque son muchísimos más los hombres que son capturados, pero las mujeres parece que inclusive dentro de la misma cifra están siendo invisibles. Así es, pues sí, lo planteas muy bien, Juanma, es un tema que está en la agenda sin duda y más desde que detuvieron al niño, ¿verdad? O sea, con su gorrito qué de conejo, cosa. todos lo vimos, Ujú. todas lo vimos. Entonces, tenemos que hablar sobre ICE y sí, ahí están las dos aristas en las cuales creo que es importante situar la conversación o desde las cuales hay que situar la conversación. Una es, primero, efectivamente, hay muchos más hombres detenidos. Eso nos habla de una vulnerabilidad de género que padecen los hombres. Y esto es importante y me da la oportunidad de decir, muchas veces me preguntan, ¿pero la violencia de género también la pueden sufrir los hombres? Por supuesto que sí. Claro. De hecho, está definida por la propia ONU como aquellas agresiones que sufre una persona en razón de su género, Ujú. sea hombre, mujer o de alguna identidad sexogenérica de la diversidad sexual. Entonces, aquí sí son más vulnerables los hombres. Y me importa mucho también hablar de esto, porque si no, esas fragilidades masculinas pues son omitidas. Pero también, y ya lo decías tú en la presentación, las mujeres están invisibilizadas de las cifras oficiales. Primero, las cifras de ICE, quién sabe cuáles son, ¿verdad? Hay que medio confiarle ahí porque es un equipo pues bastante complejo el que está al frente de esas redadas. No hay mucha información desagregada por sexo y hay organizaciones de derechos humanos que están denunciando desde diferentes partes del mundo, por ejemplo, la detención de mujeres embarazadas. No se desagrega ese dato Sí. y nos habla de una situación pues muy compleja que además puede dejar hogares rotos. Y esa es otra arista que hay que voltear a mirar, porque incluso cuando hay más detenciones de hombres, eso implica también una mayor vulnerabilidad para las mujeres, porque entonces se quedan solas al frente de una familia que probablemente no tiene otro medio de subsistencia. Hay un tema de autonomía económica que hay que voltear a mirar en las mujeres migrantes también. Entonces, es un fenómeno muy complejo y el no tener datos precisos, datos transparentes, lo agrava. Ahora, ¿qué podemos hacer desde la República Mexicana? Que es una de las muchas preguntas que ya nos están llegando. Gracias por participar. Pero eso ¿qué puede? Bueno, está como mal redactada, pero ¿cómo podemos ayudar a quienes están del otro lado de la frontera estando en México? Pues es una muy buena pregunta. No todos los detenidos y detenidas por ahí son mexicanos, pero sí, pues mayormente son de este país o de Centroamérica. Ujú. ¿Qué podemos hacer desde acá? Pues, por ejemplo, insistir en la necesidad de conocer los datos Claro. realmente completos. Por ejemplo, hay otro tema que ni siquiera aparece mencionado, que es la comunidad trans. No se sabe cuántas personas de la comunidad trans han sido detenidas por ahí. Y no se sabe también porque pues hay un gobierno que dice esto no existe. Claro. Adiós, ¿no? Sí, Y sí, de sí. hecho están penalizando. Ayer me contaba una colega que trabaja en una organización de la sociedad civil muy conocida, que no diré su nombre, desde Washington, D.C., y les llegó un boletín, una circular oficial, digamos, afirmando que hay de aquel que mencione en documentos oficiales el término trans, ¿no? Que eso puede implicar una sanción que puede llegar inclusive al despido. Entonces, ese es el gran contexto. ¿Qué más podemos hacer desde México? Tender las redes de ayuda, porque muchos son, pues, compatriotas, ¿no? Son mexicanos, son nuestros paisanos y nuestras paisanas que están allá. Y muchas veces cuando se aborda el tema del delito en una situación binacional, a ellas y a ellos les da miedo, Juanma, hablar de lo que están sufriendo y creen que si acuden a la autoridad, lo creen con justa razón, esa va a ser también una forma en la que sean detenidos. Entonces, que sepan que de este lado de la frontera hay muchos servicios. El gobierno mexicano, la presidenta Sheinbaum, ha puesto a disposición muchos servicios
para ayudar a la población migrante y yo creo que esa también es una buena forma. O sea, si tú conoces a alguien que tiene miedo, Sí. dile, mira, está este servicio que ofrece la Cancillería, está el propio servicio del Consejo Ciudadano que trabaja con la Línea Nacional contra la Trata de Personas y ahí atienden en inglés también las abogadas mira. y los abogados, psicólogas y psicólogos. Entonces, eso es importante porque si no, no hay cadena de auxilio. Y esto me lleva, si me permites brevemente, a otro tema que se ha observado en la literatura, en los análisis académicos a partir de estas detenciones de ICE, que tiene que ver con la vulnerabilidad femenina y es el asunto de, una vez que son detenidas, ellas tienen menos acceso a protección legal, por ejemplo. Saben menos cómo pedirla. Tienen menos alfabetización sobre sus derechos. Entonces eso también hay que observarlo. Tal vez son menos las detenidas, pero tienen menos herramientas también. Y si tiene familiares del otro lado de la frontera, sepa que, como bien lo dijo Male, hay una línea telefónica, se la voy a dejar en nuestras redes sociales porque no la tengo a la mano, a donde puede marcar a pedir ayuda jurídica gratuita por parte del gobierno mexicano. Así es, así es. Tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Isela Rodríguez, pues tienen un servicio muy fuerte y han trabajado mucho en estos meses para reforzar el apoyo que se da a nuestras paisanas y paisanos. Mira, dice, doctora, quienes más sufren no son las mujeres ni los hombres, son las niñas y niños que dejan su país de origen. Buenísima pregunta, gracias por hacerla. Traigo yo aquí un dato que es muy impresionante y pues regreso a esta imagen, ¿verdad? De Liam Conejo. Que es una cosa, es que es increíble, es increíble, es un niño, es un chiquito, me parece que tiene 5 años y tiene su gorrito azul de conejo, con las orejitas y todo. Entonces sí, hablar de los niños es muy importante. Mira, déjame decirte, está estimado que en 2023, que es el último dato que hay disponible, fueron procesados más de 122,000 menores no acompañados. Menores no acompañados. Entonces, sí, las niñas y los niños son más vulnerables y vemos también este fenómeno que es la separación, la destrucción del núcleo familiar. Entonces, a veces ocurre que como medida de sacrificio, papá y mamá piensan, bueno, a mí que me deporten, pero yo lo dejo a él o a ella encargado acá. Y ahí, Juanma, hay una enorme vulnerabilidad a, por ejemplo, abuso sexual infantil. Son niñas y niños que quedan desprotegidos o que quedan en albergues o que están buscando quien los adopte temporalmente. Save the Children ha alertado muchísimo respecto a esta realidad. Entonces, qué bueno que preguntan sobre las infancias, porque también si detienen a tu mamá y a tu papá, ¿con quién se queda el niño? Claro. ¿Con quién se queda? Puede ser, tal vez, un niño o una niña que no está familiarizado, por ejemplo, con el lenguaje. Hay otro dato que a mí me impresionó mucho ahora que estaba preparando esta cápsula. Solo el 37% de las y los menores que retornan, que sí les permiten regresar, se vuelven a integrar al sistema escolar. Solo el 37%. ¿Por qué? Pues porque hay esa brecha lingüística, ¿no? Hay esa brecha del idioma. Imagínate el impacto psicológico de ya no está mi mamá y mi papá. ¿Y dónde están? ¿Quién sabe? Sí. ¿No? Pero sé que se la llevó un señor con un arma larga, encapuchado. ¿Te imaginas si tú tienes de 5 a 10 años las pesadillas? Mira, interesante esto que nos mandan. Soy de Oaxaca y tengo un montón de casos donde también afecta la economía porque a quien deportan es al hombre. Entonces, los que están del otro lado ya no se pueden sostener. Que me imagino que es sobrevivir, vaya, ¿no? Exactamente, y está también como se queda ese núcleo familiar solamente soportado, por ejemplo, por la mujer, además de la sobrecarga de labores de cuidado que ya tenía, de pronto tiene que integrarse a un mercado laboral. ¿Con qué herramientas? ¿De qué manera? Y hay otra manera de mirar la pregunta que está planteando quien recién la hizo desde Oaxaca y qué bonito que nos escuchen allá también. ¿Qué pasa con la economía en Oaxaca, por ejemplo, de esta familia? Tal vez les llegaba dinero, ¿no? De las remesas. Y las remesas están en su bajo histórico. Sí. Entonces, impacta de muchas maneras. Hay un efecto de verdad en red y en dominó que no alcanzamos a ver. Esa persona que detienen destruye una economía allá, tal vez acá. Un núcleo familiar, la parte de la salud mental. Nadie está analizando el impacto de la salud mental. Y que muchas veces justo vemos el tema del ICE como Donald Trump el malo, que
pues sí, lo podemos ver de esa forma, pero tenemos que ver todas las aristas que va dejando un hecho concreto. Por ejemplo, ya hay manifestación en plataformas digitales contra Donald Trump, en Roadblocks también están haciendo estas manifestaciones, distintas personas que juegan ese videojuego en Sí, contra de ICE y del gobierno de Donald Trump. O sea, ya cada vez hay más personas que se están organizando totalmente. para dar a conocer el mensaje a favor de la migración de los migrantes que viven en Estados Unidos. Siendo Estados Unidos un país de migrantes, un Claro. país cuya riqueza Ujú. se ha creado también a través de esa diversidad cultural que solo puede ocurrir a través de la migración. Bueno, hasta Bad Bunny, ¿no? En los Grammys Claro. hizo un posicionamiento ahí muy contundente. Ujú. Entonces toca todas las esferas y yo creo que eso también es interesante porque estimula de otra manera el movimiento social, el movimiento desde las figuras públicas, actores, ¿no? Vi a Javier Bardem también recientemente diciendo, a ver, no Billie tendríamos que Eilish. estar, Ujú. exacto, no tendríamos que estar hablando de Sí, nosotros, hay que hablar de eso. claro. Entonces va a mover el tejido social y la opinión política también de otra manera. Vale, qué tema tan interesante. Redes sociales, ¿dónde podemos preguntarte más? Sí, claro que sí, Male Esparza Guevara y Hola Violeta AC. Muchísimas gracias, Gracias a Male. ti. WhatsApp 55 73 30 7252. De verdad, muchísimas gracias por participar. El espacio lo hacemos absolutamente todos.